Álvaro, como responsable de comunicación de AV, que es la asociación que aglutina a los usuarios de vehículo eléctrico en España, has estado escuchando las dos mesas anteriores atentamente. Una valoración. Decir que, bueno, parece que los usuarios de momento somos uno de los pilares fundamentales, los usuarios privados somos uno de los pilares fundamentales de la movilidad eléctrica. Es algo que a mí siempre me ha extrañado porque en realidad desde el punto de vista de la aplicación profesional es mucho más fácil realizar medidas tangibles sobre cuáles son los beneficios que se pueden conseguir con la movilidad eléctrica en cuanto a, por ejemplo, ahorro de costes de operación, etcétera. Y sin embargo, los usuarios particulares somos los que hemos sido la punta de lanza de esto de la movilidad eléctrica y ahora parece que se está empezando a sumar todo un sector de aplicaciones profesionales y eso es súper celebrable. Y en último lugar, expresar desde AV nuestra absoluta simpatía, apoyo y ¿cómo diría? La palabra concreta es empatía con los CPOs y con los fabricantes de puntos de carga porque es una auténtica lástima que tengamos la tecnología, que tengamos el talento, que tengamos la inversión y que nos metamos palos en las ruedas para conseguir desarrollar una infraestructura que podría ser perfectamente puntera. Lo que se ha comentado en la mesa anterior me ha dado mucho miedo. La fuga de millones, que tiene consecuencias en todos los sentidos, tanto para los usuarios, porque significa fuga de infraestructuras, pero también para los que no son usuarios, porque significa fuga de capital, es un problema que se debería atajar. Y sobre todo si el inconveniente no es tecnológico, porque si dices, necesito una batería de 1000 kilovatios hora de capacidad, yo te la puedo fabricar, pero si necesito un poco de buena voluntad por parte de las administraciones, pues vaya, eso parece que es mucho más conseguible. Desde los griegos se lleva consiguiendo siempre que haya eso, buena voluntad. Luego tendrás ocasión de explicar esa nota, pero te pediría una nota del 1 al 10 en el estado de la movilidad eléctrica, servicios, como usuario. Yo le pondría un 6,5 porque existen algunos problemas que todavía se tienen que resolver. Problemas que se evidenciaron en el anuario de la movilidad, sobre todo la parte que pudimos hacer en colaboración con vosotros y que ya sabéis que son los precios, las ayudas, la infraestructura de recarga. Hemos hablado de operadores de recarga y ahora tenemos empresas de servicio de movilidad y en ese sentido se ha hablado de interoperabilidad, se ha hablado de la relación en la recarga y las capacidades que hay para los usuarios. Desde un MSP como vosotros, ¿cómo veis esta relación y cómo veis el estado de la solución de recarga para los usuarios de vehículo eléctrico? Primeramente, presentar la empresa, como no conocías nuestro nombre. Nosotros somos ChargePoint, una empresa de California, tecnológica, 100% tecnológica. Realmente estamos obsesionados con electrificar el transporte de personas y transporte profesional, ¿no? Llevamos desde 2007 electrificando el transporte en Estados Unidos y realmente pues, en un mercado donde todavía no había coches eléctricos, ¿no? Cuando pues, os podéis imaginar realmente el enfoque que le damos, ¿no? Nosotros no somos CPO, somos en Europa, como bien has dicho, MSP. Y lo que hacemos es, sobre todo, ayudar tecnológicamente a escalar proyectos, como pueden ser proyectos para flotas, proyectos para hoteles, supermercados, etcétera, que realmente vean el negocio de la movilidad eléctrica como algo rentable y como algo que puedan realmente pues, ver e integrar como vertical de negocio en el futuro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro, ¿no? O sea, realmente yo veo que tanto los fabricantes, ¿no? de hardware como los CPOs están realmente pues, invirtiendo mucho, ¿no? Están invirtiendo mucho en este mercado y el dato que habéis sacado, ¿no? es brutal, ¿no? Que realmente solamente, teniendo en cuenta el parque que tenemos ahora mismo de coches eléctricos, la media de uso de un punto de recarga de acceso público es tan solo del 4,2%. Yo creo que eso es bastante ilustrativo y cuando tú se lo explicas a un político, no se lo cree. Lo primero que te dice, pero ¿estás seguro? ¿Os habéis equivocado? No, es que no tenemos todavía... Exacto. Por lo tanto, pues creemos que tecnológicamente nosotros damos servicios, como he dicho, incluso pues carga vinculada, carga en casa, carga en el trabajo, carga de oportunidad y carga en carretera, y lo que vemos realmente que lo que falta es el empuje.
Y me gustaría que dieras tu opinión sobre todo lo que has oído, sobre la situación de esa interoperabilidad y sobre cómo se puede, desde vuestro punto de vista, ayudar a que se impulse estas soluciones. Bueno, en Bosch, como empresa tecnológica y de servicios, lo que estamos realizando es ofrecer tecnología para que las empresas proveedoras de servicios de movilidad eléctrica puedan tener acceso a toda la infraestructura de recarga pública. Entonces, para ello lo que estamos realizando es, por un lado, integrándonos con los CPOs, con los operadores de puntos de recarga públicos, para, una vez realizada toda esa agregación, poder ofrecérselo a empresas como fabricantes de automóviles, empresas de renting, de alquiler de coches, para que los navegadores de los coches, para que en las apps puedan tener acceso a toda esa infraestructura de recarga pública. Lo que pretendemos es que el usuario lo tenga mucho más sencillo, que desde una única app pueda acceder a cualquier punto de recarga, y para ello, lógicamente, es importantísimo la interoperabilidad. Pasamos a los servicios energéticos, donde hay dos empresas que aquí representáis de algún modo ese rol, ¿no? Vienen ahora el concepto de las comunidades energéticas locales, el despliegue de infraestructuras de recarga, toda esa combinación con energía solar, almacenamiento, vehículo eléctrico. ¿Cómo vislumbráis este mercado desde vuestros puntos de vista, el mercado que se vislumbra en ese ámbito de la eficiencia energética? La verdad es que he estado escuchando las mesas anteriores, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se han dicho, y yo creo que en este sector seguimos pensando ingenieros en soluciones técnicas y tenemos que pensar empresarios en soluciones de usuario final. Es decir, los usuarios, como bien dices, que conducen un vehículo eléctrico no se deben mojar, no se deben poner tostados por el sol, tienen que consumir su propia energía, tienen que cargar ese coche con esa energía. Fijaros que estamos hablando en España de 30 millones de usuarios, que muchos de ellos conducen un vehículo y queremos realmente que ese vehículo sea electrificable o un vehículo eléctrico, tiene que tener una solución de recarga, y muchos de ellos, además, al menos en las grandes ciudades como en Madrid, viven o vivimos en bloques de viviendas, más del 60%, lo cual no tienen esa posibilidad, ¿no?, de tener, salvo el parking comunitario, un parking propio, e incluso en las soluciones fotovoltaicas, un tejado propio para poder generar su propia energía, ¿no? O sea, yo lo que pienso, y bueno, por no enredarme, ya entraremos un poquito más adelante, es que estamos en el país con mayor recurso solar de toda Europa, con soluciones solares muy poco desarrolladas en proporción a lo que podríamos tener. No nos hagamos trampas en el solitario pensando que nuestros usuarios van a comprarse un vehículo eléctrico si no tienen resuelto el tema de la recarga, y si no tienen capacidad o posibilidad de carga vinculada, van a necesitar una infraestructura de carga ultra rápida que les permita evitar el concepto de me quedo sin batería, ¿no? Y puedo cargar en cualquier lado, y eso hay que hacerlo. Y además hay que hacerlo, a ser posible, con un recurso solar suficientemente amplio, que además es que tenemos muchísima superficie en tejados en zonas mega solarizables donde todavía esa solarización no ha llegado, ¿no? Por tanto, tenemos que ir a soluciones más allá, como digo yo, una tercera derivada, donde yo como usuario final me pueda conectar mi consumo energético al tejado de mi colegio, de mi universidad, de mi ayuntamiento, de mi vecino. Incluso, ¿por qué no? Y esta mañana en alguna de las mesas se ha dicho que mañana me llegue un mensajito a mi Apple Watch y me diga: Isabel, tienes 20 euros de recarga por tu exceso no consumido de asignación fotovoltaica para recargar en un punto de recarga de tu red asignada. Jesús, desde Stratenergy, que es un cambio de nombre y quizá de enfoque, ¿cómo valoráis este mercado? Bueno, nosotros nos dedicamos a la eficiencia energética, como digo, y Ormazábal creó una empresa de movilidad que estamos integrando y que vamos a fusionar en breve con Stratenergy. ¿Por qué motivo? Pues porque nos encontramos con que en las obras de construcción que hacemos para la movilidad eléctrica cada vez nos están pidiendo más integrar soluciones híbridas, ir a soluciones donde haya generación fotovoltaica, donde haya almacenamiento y donde esté la propia estación de recarga, ¿no? Se ha comentado aquí sobradamente antes. Y al mismo tiempo, en las empresas con las que trabajamos haciendo eficiencia energética, que nos dirigimos a la gran industria, consumidor electrointensivo, pues también nos están pidiendo cada vez más que integremos generación fotovoltaica, y en los últimos años, con el precio de la energía, pues ha sido quizá la principal demanda, y al mismo tiempo que les solucionemos
sus temas de movilidad en empresas logísticas de electrificación de su flota y en cualquier tipo de empresa, pues de sus parking incluso, ¿no? ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, cosas a resolver como usuario potencial y como usuario real, ya una vez antes de comprar el vehículo y una vez que lo estás usando? Vale, pues voy a intentar sintetizar una lista bastante compleja. Primero hay un problema de precio, ¿vale? Es evidente que actualmente existe un diferencial y ese diferencial es amortizable en unos 8 años gracias a las ventajas del vehículo eléctrico, pero cuando tú vas a comprar el coche al concesionario tienen la esperanza de que lleves todo el dinero junto, no de que vayas a llevar el dinero a los 8 años, de que te vas a ahorrar en las recargas. Entonces, lo que primero que tienen que hacer los fabricantes, si quieren aguantar además el empuje de los fabricantes chinos, es encontrar fórmulas de propiedad para los vehículos eléctricos que permitan asumir ese pequeño sobrecoste que existe ahora. El segundo punto es que tiene que haber ayudas que sean eficaces. No quiero decir que no haya ayudas o que no las agradezcamos o que no nos parezcan relevantes. Lo que ocurre es que la inseguridad en cuanto a cuándo se van a cobrar, el hecho de no poder acceder a ellas inmediatamente, el papeleo que en algunos casos requiere contar con la ayuda y si fallas en alguno de los pasos es posible que te quedes sin ella, el hecho de que te puedan pedir varias veces algún papel, incluso que sea un papel que te cobren por conseguir, todo eso añade una nebulosa que se traduce en que prácticamente tú no puedes restar tranquilamente el precio de la cantidad de la ayuda del precio del vehículo eléctrico y seguimos teniendo ese diferencial que está echando a la gente para atrás. Todavía pueden confundir kilovatios con kilovatios hora o incluso cosas peores, o directamente no han abrazado el gospel de que el vehículo eléctrico es el futuro y cogen a alguien que puede estar encaminado a un eléctrico o un híbrido enchufable como fórmula de transición y le llevan automáticamente al redil de lo que conocen, porque no creo que sea mala intención, creo que simplemente falta de formación. Y después, en general, creemos que desde el punto de vista de los usuarios tenemos que intentar salir un poco de la visión túnel que tenemos aquí en cuanto a qué clase de formación necesitan los usuarios. Los preusuarios de vehículo eléctrico, los que están en lo que se llama la fase prospect de comprarse un coche eléctrico, ya han estudiado mucho. Saben casi todas las vicisitudes, saben que existen aplicaciones para encontrar puntos de carga. A través de Autofácil sí tenemos cierta relación con clientes que están empezando a pensar en comprar un vehículo eléctrico y cuyas preguntas son mucho más sencillas sobre si va a progresar la red de recarga de alta potencia, si va a haber cargadores de 800 voltios o qué significa el término interoperabilidad. Preguntan cosas como, pero la batería cuando la cambia a los 8 años, ¿cuánto me va a costar? Y lo que necesitan son respuestas no muy sofisticadas, sino pedagogía, para que puedan resolver sus dudas y atreverse a meterse en la piscina. ¿Cómo vendéis este modelo de negocio? ¿Cómo puede ser compatible con el tema de los operadores? ¿Tienen ventajas realmente? Ahí siempre hay un debate. Vendednos vuestro modelo de negocio. La interoperabilidad abierta al final lo que hace es hacer más sencilla la recarga, ¿no? O sea, para nosotros la interoperabilidad, y respondiendo a tu primera pregunta, la verdad que es clave porque quita intermediarios. Nosotros, por ejemplo, no ganamos dinero con la interoperabilidad, o sea, no le cargamos costes al usuario, porque lo que queremos es básicamente darle un servicio integral, ¿no? Nosotros nos encontramos pues con algunas empresas que quieren ser CPOs, ¿no? Y nosotros les ayudamos a serlo. La verdad es que cuando realmente pues, hacemos estos acuerdos de interoperabilidad, lo que vemos pues muchas veces es que los supermercados que ahora se están electrificando, pues tipo Mercadona, tipo Lidl, pues no tienen esos conocimientos, ¿no? No tienen conocimientos para suscribir esos acuerdos de interoperabilidad y al final, pues obviamente, pues es algo que necesitan de un partner tecnológico que les ayude, ¿no? a adoptar esos medios de transporte. Y ahora mismo, pues la verdad que la interoperabilidad también surgió antes, ¿no? Es importante para el transporte transfronterizo, ¿no? El sector realmente está muy atomizado y muy competitivo, como se ha comentado antes. O sea, CPOs, por ejemplo, en Europa hay más de 1000 CPOs, en España más de 40 CPOs. El CPO que más cuota de mercado tiene no llega al 15%. Entre los 10 primeros no llega ni al 50%. Es decir, es un sector muy atomizado que requiere de una armonización, de que, por un lado, entre ellos se pongan de acuerdo y puedan interoperar las redes entre unos y otros, pero también que den acceso a su red a las empresas de servicios de movilidad eléctrica. Nosotros lo que estamos haciendo es esa labor de integración, de unificación, y ya nos hemos integrado en Europa con más de 800 operadores de puntos de recarga.
tenemos acceso a través de nuestra app a más de 500.000 puntos de recarga, y en España nos hemos integrado con prácticamente todos los CPOs. También interoperabilidad, que se habla mucho, en el fondo yo creo que prácticamente todos están haciendo interoperabilidad. O sea, la interoperabilidad está solucionada técnicamente. Interoperabilidad se puede hacer de dos formas, o vía a través de una plataforma de interoperabilidad, como puede ser GGEF o Hubject, o de forma directa mediante protocolo OCPI. Lo que falta es más la parte operativa, la de llegar a acuerdos entre unas empresas y otras. ¿Qué va a pasar con las recargas del futuro? ¿Tendremos precios competitivos? ¿Será beneficioso en Reino Unido? Incluso hay gente que por cargar en determinados momentos hasta les han pagado. No sé si será este el caso. ¿Qué falta regulatoriamente para que eso se solucione? ¿Cómo estamos? Yo lo que sí que creo, o sea, es verdad que vivimos una época en el mundo de la energía pues bastante ajetreada, ¿no? El año pasado hemos visto precios que yo creo que, vamos, yo personalmente llevo toda mi vida profesional trabajando en este sector, no había visto nunca, y ciertamente facturas de consumo de energía eléctrica absolutamente brutales, ¿no? Bueno, y de gas. Claro, lo cual quiere decir que esas volatilidades tan amplias nos lleva a una expectativa pues muy difusa. Yo creo que nos ha venido muy bien, si hay algo positivo de la situación que vivimos de precios, para activar soluciones de eficiencia energética y de fotovoltaica o de baterías o de otras cosas que de otra forma pues hubieran tardado más tiempo, ¿no? Pero lo que sí que creo es que de cara al futuro hay como dos ejes en los que necesariamente tenemos que trabajar, ¿no? Uno es el eje de la sostenibilidad, o sea, es decir, tenemos que ir hacia soluciones no solo eficientes, sino sostenibles, es decir, energías que sean más renovables, y yo creo que eso España ha dado una muestra clara. En el último año se ha hecho más fotovoltaica que prácticamente en la historia del país, ¿no? Y está creciendo a pasos absolutamente agigantados, ¿no? Y luego tenemos que dar, el otro eje es el eje del usuario otra vez más. Ese usuario, al final, a día de hoy es poco elástico al precio de la energía, porque cuando tú necesitas recargar, muchas veces paras donde hay y recargas, pero a futuro tendrá que estar, pues eso, todo como mucho más sencillo, y realmente donde mejor se va a encontrar esa solución de precio va a ser en aquel lugar donde haya energía, a ser posible fotovoltaica o renovable en general, pero fotovoltaica es más asequible para instalar más fácilmente y además local. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando tú tienes energía local y consumes por proximidad, resulta que la parte es un autoconsumo que en la terminología actual en la regulación es el autoconsumo colectivo, y esa parte de la red que tú estás utilizando para llevar la energía desde la instalación hasta este punto de recarga, siempre y cuando estés con las condiciones actuales, que lo hemos comentado antes, 2 kilómetros a la redonda de radio, no estás pagando por la red, ¿no? Entonces, ahí hay una ventaja de precio, que si un punto de recarga, yo voy a cargar un punto de recarga que esté anejo a una comunidad o a una instalación fotovoltaica compartida, pues ya me estoy ahorrando una parte por defecto, con lo cual siempre va a ser más barato mientras no cambie esa regulación en local, que si te vas a un modo donde el punto de suministro de conexión de ese punto de recarga es de otro tipo. Jesús. Creo que, no sé si lo decís en el propio anuario o lo he leído en otro sitio, el 85% de la energía que se dedica al vehículo eléctrico se hace en carga vinculada, es decir, la haces en el domicilio, en el puesto de trabajo. Evidentemente, yo tampoco sé cómo va a evolucionar el coste de la energía eléctrica, pero sí sé que a un usuario de vehículo eléctrico puede que lo que le cuesta cargar el vehículo eléctrico no sea lo más importante, porque está utilizando la energía eléctrica en todos los demás ámbitos de su vida, empezando por su casa, ¿no? Desde el punto de vista de los usuarios, ¿veremos una movilidad eléctrica de masa ya solucionada? ¿Será algo normalizado? Absolutamente, es totalmente inevitable. Entonces, lo que tienen que hacer tanto desde el punto de vista de los operadores de carga como desde el punto de vista de los fabricantes, sobre todo, es asumirlo y poner los medios para que ocurra, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer otras personas. Y actualmente estamos empezando a ver cierta presión de mercados asiáticos, una presión muy respetable que está introduciendo una competencia que de momento está más o menos en precio, pero que podría ir achuchando mucho a los fabricantes convencionales. Es algo que celebramos mucho desde el punto de vista de los usuarios, pero que puede pintar un panorama triste desde el punto de vista del rendimiento económico de toda esta pequeña región del mundo que genera poco CO2, pero que es la que vivimos, que es Europa.
Roberto, ¿la entrada de un mapa de infraestructuras en España puede afectaros al modelo de negocio? ¿Puede beneficiaros? ¿Puede ser indiferente? Yo creo que, en primer lugar, beneficia al usuario, ¿no? O sea, saber realmente cuántos puntos de recarga hay en un mapa, en una geografía como la española, y saber realmente si están operativos o no, yo creo que es la función pública que se tiene que dar, ¿no? Y para hacer realmente valer esa visión, ¿no? De que realmente puedas ver de un punto A a un punto B dónde puedes cargar y que realmente pues se conecte con el estado de batería del coche, ¿no? Y se sepas en cualquier momento dónde tienes que parar para poder llegar a tu ruta. Y luego la parte de itinerario personalizado, navegación personalizada de los fabricantes de coches, que también estamos trabajando con ellos para ofrecer ese servicio, que es que cuando tú definas una ruta en el coche, que tengas que ir de un punto a otro, pues tenga en cuenta o te diga la mejor ruta para realizarlo, teniendo en cuenta los puntos de recarga que existen en tu ruta, teniendo en cuenta la autonomía que tiene el coche, el número de pasajeros, la topografía del terreno, la meteorología, es decir, que puedas hacer y hasta la disponibilidad. Y disponibilidad del punto, incluso reservar con antelación si el CPO lo permite, de tal forma que tengas un rango de autonomía dinámico en función de esa conducción que vayas haciendo. Fernando, ¿los sistemas de pago por tarjeta pueden ser una amenaza para vuestro modelo de negocio? No, en principio no. O sea, al final el usuario tiene que tener la posibilidad de pagar como mejor le convenga. Con un TPV, a través de la app, poniendo su tarjeta de crédito o directamente como considere. No, para nosotros no es una amenaza. Jesús y Isabel, terminamos con vosotros. Jesús, esta vez empiezo contigo en el sentido en que yo soy usuario de vehículo eléctrico, tengo un centro comercial cerca, a menos de 2 kilómetros, varios colegios a menos de 2 kilómetros, pero no tengo esa disponibilidad. ¿Cuándo va a ser obligatorio? Si lo es ya, ¿cómo vamos a poder disponer de esa energía que nos permita decir, oye, yo quiero sumarme a esto, disponer de esa energía y aprovecharla como prosumidor, ¿no? Casi o no como consumidor, porque luego jugará el papel de la carga bidireccional. No sé si eso está contemplado en los modelos de negocio. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cuándo va a ser un usuario consciente de que puede jugar a ese juego de la eficiencia energética? A nivel particular yo creo que va a tardar más. A nivel industrial es muy inmediato, la gente está construyendo instalaciones de autoconsumo encubierta y está conectando allí su propio consumo, incluso alguna instalación de mantenimiento, y va a poner allí sus puntos de recarga. A nivel particular, yo lo que me imagino es que esto llegará a un tipo de integración donde el vehículo eléctrico probablemente interaccione con la red, pero estamos hablando de futuro, es decir, el vehículo eléctrico en una instalación donde haya una microred puede servir como un elemento de estabilización de esa microred eléctrica, ¿no? Quizá para eso todavía falta y desde luego hay que desarrollar la tecnología V2G. Yo miro hacia el futuro y lo que veo realmente es que nos hace falta, aparte de mucha más simplicidad y claridad, porque todos los vehículos que circulan por este país van a ser eléctricos, eso lo sabemos nosotros y es así. Lo que pasa que lo que estamos discutiendo es cuánto tiempo va a tardar, está claro, ¿no? Y para ello que yo creo que una variable que aún no está en la mente de los usuarios es que ellos valoren que cuando se adquiere un vehículo eléctrico además tienes una batería que en conjunto de todos los vehículos eléctricos es como si fuera una central de regulación eléctrica. Vas a poder cargarla y vas a poder descargarla. Y eso implica también que vas a poder gestionar tanto la capacidad como el precio de la energía, del que hablábamos hace un minuto, ¿no? Entonces, creo que la tecnología va a ser fundamental en toda esta gestión, porque una vez más nuestros usuarios no quieren ser expertos, lo que quieren ser es usuarios y que le facilites la vida y pagar menos. Pues queda mucho para madurar este mercado, sobre todo en el ámbito de los servicios, eficiencia energética, los servicios de recarga y la mentalidad de los usuarios. Muchas gracias por haber participado en este panel y rápidamente hacemos cambio de micrófonos y pasamos a la siguiente mesa, que será la mesa de cómo motivar a empresas y ciudadanos la movilidad eléctrica, donde vamos a contar con, aplauso.